Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Consoló y habló al corazón. Morir en paz y morir con paz. La muerte, cuando hablamos y estamos en una plática coloquial, en una plática normal del día a día, normalmente no hablamos de la muerte con seriedad, porque no queremos pensar que es tan seria que nos va a llegar un día. Entonces usamos eufemismos y hablamos acerca de partir, de ya no estar y mil cosas. Yo sé que si ahorita les pasaba una hojita para que hiciéramos una lista, saldría una lista muy larga de estos eufemismos que a veces usamos. Y escuchaba yo hace unas semanas a un par de médicos que hablaban acerca de el proceso de la muerte, ellos le llaman así. Uno de ellos decía, un médico español, decía que era así como había un nacimiento y después la vida, todo era un proceso, entonces no debía hablarse de muerte, sino de murimiento. Por supuesto, lo que él quería decir simplemente es un proceso. Y una doctora de la cual leía, hablaba de que que la muerte no era tan mala como a veces se pensaba. Y decía que pues al final, si se estaba en conciencia de esto y era un final tranquilo, pues uno podía dar gracias por ello y los familiares podían darse consuelo por esa situación. Me llamaba la atención cómo siempre queremos escapar a lo que viene después de la muerte. Entonces nos quedamos en el proceso, como decían estos doctores, y que el proceso tenía que ser feliz, y entonces todo el mundo feliz, y hasta ahí se quedan. ¿Por qué? Porque o no creen que hay vida después, o muerte después, o porque simplemente no queremos pensar en morir. De hecho, yo les decía a los hermanos en la mañana, es difícil que uno diga, yo me quiero morir. Por ejemplo, yo no me quiero morir. Sé que me voy a morir y sé a dónde voy. Y eso me alegra, saber cuál es mi destino, porque sí podemos saber. Si alguien aquí hoy no sabe a dónde va a ir después de morir, bueno, hoy es un buen día para enterarse y para hacer las cuentas con Dios, para saber qué es lo que va a pasar después. Pero no decimos, sí, ya me quiero morir, ¿no? Pablo mismo decía, yo prefiero estar ya con el Señor. No decía, ya quiero morirme, ya preferiría estar con el Señor. Y debemos hacer algunas consideraciones. En esta serie que estamos iniciando a partir de hoy, el creyente frente a la muerte, vamos a estudiar, hermanos, a lo largo de 4 domingos, algunos asuntos que como creyentes tenemos que considerar para enfrentar la muerte. Porque aunque seamos cristianos, vamos a morir. Nadie nos escapamos de eso. Entonces, la aclaración es, si viene el Señor antes, no vamos a pasar por esa muerte, ¿verdad? Pero en general podemos pensar que todos los seres humanos vamos para allá. Entonces, ¿cuántas cosas podemos dejar pendientes, no? Si no vivimos como debemos vivir y si no cerramos capítulos, como se acostumbra a decir. Si no vamos cerrando capítulos, si no vivimos de la manera en que Dios quiere que vivamos, si dejamos cosas sin decir, asuntos por resolver, bueno, ¿cuántas cosas vamos a acumular a lo largo de los años? Y vamos a estudiar hoy, en este mediodía, la historia de un hombre que, a la luz de lo que entendemos en la palabra de Dios, él fue cerrando estos capítulos antes de llegar al final del libro, porque a veces queremos cerrar el libro cuando tenemos todas las páginas abiertas y no se puede. Y él sí lo hizo. Pero vamos a ver solamente una porción de su vida, el final, que es lo que leímos ahorita, la historia de José. Cuando estudiamos la historia de José, cuando la leemos en la Biblia, la vamos a encontrar de Génesis 37 a Génesis 50. Yo sé que todos aquí lo han leído. Si no lo han leído, llegando a su casa, tómense un tiempo, no toma demasiado, pero léanlo, estúdienlo, vean la vida de José, es muy edificante. Y
Hoy vamos a tocar este tema. Consoló y habló al corazón cómo debemos enfrentar la muerte a la luz del perdón. En otras palabras, tenemos que perdonar antes de morir. Pensaba yo en la semana, pues, ¿por qué tenemos que perdonar antes de morir? Hay razones serias y hay una razón que la pensé, yo mismo me reí y dije, bueno, pues porque muertos ya no podemos perdonar, ¿no? Ya no vamos a hacer nada, al menos no aquí en esta tierra. Entonces, tengan su Biblia ahí en Génesis 50, ahí en los versículos que leímos del 15 al 26, porque la forma en que enfrentemos la vida, hermanos, va a determinar la forma en que vamos a enfrentar la muerte. Dice el versículo 15, viendo los hermanos de José a su padre que era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hablemos un poco de la muerte. Cuando un familiar, un ser querido, un ser cercano fallece, muere, normalmente nos hace recapacitar en muchas cosas. Lo ideal es que no estemos pensando con remordimientos de cosas que no resolvimos con la persona que murió. Eso sería lo ideal, pero a veces sí sucede. Y nos mueve también varias cosas. De pronto, si no lo recordamos, al ir al funeral, encontramos gente a la que le dejamos de hablar. Y puede ser que le hayamos dejado de hablar porque nos peleamos con ellos, o porque de repente me cayeron gordos, o porque nos alejamos mucho, o porque, no lo sé, pero no sé si les ha pasado, a lo mejor soy el único, pero en esos momentos reconsideras nuevamente retomar algunas relaciones, buscar a las personas. Y a veces dices, ¿por qué estábamos peleados? Ni nos acordamos. Y finalmente, eso muchas veces lo usa Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer consideraciones que no veníamos haciendo durante mucho tiempo hasta que hay un evento de muerte en la familia, con un ser querido. Los hermanos de José, si se fijan ahí, dice que viendo que su padre era muerto, es decir, acababa de morir, o en algún momento previo, no muy lejano, había muerto ya Jacob, y entonces ellos dicen, ya murió, y ahora, ¿qué va a hacer José? ¿Cómo nos va a tratar? ¿Qué decisiones va a tomar con respecto de nuestra vida? Y suena muy drástico, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues su hermano, ¿qué va a afectar sus vidas? Bueno, sí podía hacerlo y de manera muy importante. En cuanto a la muerte, bueno, ya dijimos, es inevitable, no sabemos cuándo va a llegar. Creo que aquí hay jovencitos de entre quizá 12 a 20 años, veo por lo menos uno, pero hay varios, creo. Jóvenes hasta los 30 años, adultos hasta los 30 años, de 25 a 30 años y más. Pero en cuanto a los jovencitos de 12 a 20 años, quizá te queden 60 años de vida. Yo no lo sé, pero tú tampoco sabes. Y ya cuando te des cuenta, vas a voltear y vas a decir, me quedaban 60 años de vida, pero ahorita ya tengo 60. Lo digo porque ya me pasó. Volteas y dices, ¿dónde quedaron 60 años? ¿No? Porque pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido. Sí, 365 días con 24 horas cada día, pero de repente te das cuenta que ya ha avanzado tanto tu vida y has dejado quizá de hacer algunas cosas, has hecho muchas otras, pero hablando de esta consideración del perdón, ¿cuánto has venido acarreando y cargando en tu vida de asuntos no resueltos? Entonces vale la pena hacer un alto y hoy considerar cómo está el saldo que tienes ahí pendiente contra otras personas, contra hermanos, contra familia, porque como afrontemos hoy la vida, determinará cómo vamos a afrontar la muerte. Los hermanos de José, ahí en la segunda parte de este versículo, dicen, quizá nos aborrecerá, versículo 15,
nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Déjenme hacer un breve resumen de todo ese mal, bueno, en parte la vida de José, porque como ya les dije, va del capítulo 37 de Génesis hasta el 50, así que es una narración muy larga la que tenemos en la palabra de Dios con respecto de la vida de José. Y no es casualidad, hay muchas cosas que podemos encontrar ahí, enseñanzas, edificación, similitudes incluso con el Señor Jesús, pero los invito a que lo lean posteriormente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, José nació, fue el 11º hijo. 11 años después nació su hermano de la misma mamá, porque tenemos que decir que Jacob tenía 4 mujeres simultáneamente, no fueron secuenciales porque hubiera muerto alguna, sino simultáneamente. Y lo menciono porque finalmente podemos entender que José estaba en lo que hoy llamaríamos una familia disfuncional. Una familia que cuando leemos de Génesis 37 al 50 podemos ver que hubo asesinatos, que hubo una serie de situaciones entre los mismos hermanos, incesto y otras cosas. Entonces, una familia complicada. Él fue consentido y privilegiado por su papá. ¿Recuerdan la túnica de colores? Bueno, eso fue un regalo que solamente se la hizo a él. Y leía yo algún comentarista que decía que no solamente era el símbolo del privilegio, sino que además estas túnicas tenían manga larga y eran largas, lo cual mostraba o significaba que no debía hacer trabajo físico. Así que era el consentido de papá, y ahí estaba José. Pero eso causó varias cosas. Ahora, el que alguien sea consentido en tu casa no significa que tengas que odiarlo. Te molestarás, pero no al grado que vamos a ver que sucedió en la vida de los hermanos de José. Fíjate, él fue envidiado y odiado por sus 10 hermanos. Tenía una hermana, pero no tenemos el registro de si ella también lo odiaba o si lo amaba profundamente. No sabemos, pero de estos 10 hermanos, sí. El menor estaba muy pequeñito en ese momento. Cuando vamos a ver la historia de José, cuando leas ahí, él tiene 17 años, bueno, su hermano tenía 6 años, Benjamín, el menor, también hijo de su mamá. Sus hermanos lo odiaban y lo envidiaban tanto que incluso maquinaron no solamente burlarse, no hacerle como ahora decimos, bullying, ¿no? Sino incluso matarlo. No lo mataron, pero acabaron vendiéndolo. Y lo vendieron a unos ismaelitas que lo llevaron hasta Egipto. Y en Egipto sus hermanos sabían que al venderlo y al ser llevado a Egipto y al ser vendido allá, iba a ser o a terminar siendo esclavo. Así que ellos sabían a qué iba José. Y no les importó oírlo, lo aventaron ahí a una cisterna y él oía los planes. No le dieron de comer seguramente, no le dieron agua. Él oía cómo ellos estaban comiendo, hablando, haciendo los planes. Y a pesar de los ruegos de este muchacho de 17 años, a ellos no les importó, lo vendieron igual. Fue acusado, después, bueno, fue vendido a Potifar, ahí en esta casa. La mujer de Potifar se enamora de él, quiere seducirlo, pero como él se rehúsa, entonces ella lo acusa y es acusado de este intento de seducción o intento de violación. Y es mandado a la cárcel. Así que es acusado injustamente y es enviado a la cárcel como criminal. En prisión él interpreta 2 sueños, el sueño de un panadero y el de un copero, del rey, del faraón. Y uno iba a ser ejecutado y el otro iba a ser restituido. Pero el que va a ser restituido, José se acerca y le dice, oye, habla de mí cuando salgas, ¿no? Aboga por mí. Sale este copero, lo restituyen y no se le olvida que existía José y no habla de él nada. Evidentemente pensamos quizá que no hubiera tenido mucha influencia este copero, pero en fin, los planes de Dios se van cumpliendo. José va viviendo todo esto. Luego Faraón tiene 2 sueños, uno de ellos tiene que ver con vacas gordas y flacas y otro con espigas. Y está desesperado porque no sabe qué significan y nadie le puede decir qué significan, y el copero entonces se acuerda que existe José y manda a llamar el faraón a José, lo traen y José
interpreta los sueños para el faraón. Y estos sueños significaban que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y entonces también le dice José cómo debía administrar estos 7 años de abundancia. El faraón lo pone en una posición de privilegio como gobernador solamente después de él, y ahí está José. Pasan los 7 años de abundancia y los hermanos de José, que están lejos, están viviendo también la abundancia, pero pasa un año y ya no hay comida. Y como ya nadie tiene comida, ya no hay quien les venda, porque a pesar de ser ricos, no podían comprar. Y entonces los manda Jacob a comprar a Egipto. Y llegan ahí, y como el encargado de toda esta administración es José, los ve llegar. Me parece a mí, esto es inferencia mía, que todo ese año José estuvo al tanto de todos los viajeros que venían a comprar, quizá con la esperanza de ver a su familia, porque sabía que tarde o temprano iban a llegar. Él ya había entendido que Dios en sus planes tenía un propósito para él y que había sido de ser un salvador de la gente, proporcionándoles pan para la vida. Y llegan los hermanos y él les pone algunas pruebas. Entendemos que es dirigido por Dios, porque Dios iba a ir transformando el corazón de sus hermanos, el de José, y los iba a preparar para darle continuidad a su plan de formar una nación para él a través de esta familia. Y José primero los acusa de ser espías, los mete 3 días a la cárcel, después solamente toma a Simeón, lo encarcela y les pide que traigan al hermano menor, a Benjamín. Después traen a Benjamín, mucho tiempo después, y es acusado Benjamín de robar la copa de José. Y entonces viene la última prueba, en donde ellos, los hermanos, deben mostrar su lealtad a su padre, su amor a su padre, porque sabían que si Benjamín no regresaba, su papá iba a sufrir e iba a morir, de acuerdo con las propias palabras de Jacob. Y entonces Judá habla a favor de Benjamín en nombre de todos sus hermanos y dice: yo me quedo como esclavo, libera al joven. Y José entonces se revela a sus hermanos y llora. No sé si alguna vez nosotros, los que estamos aquí, habremos llorado como lloró ahí José, que todo el mundo lo escuchó. Pero si es así, entonces sabes ese dolor por un lado y esa alegría que él tenía al volver a ver y al reunirse con su familia. Él se da a conocer. Y pasan 17 años viviendo, digámoslo así, juntos en Egipto. Ahora, déjame resumir en 10 cosas lo que vivió José. Y quiero que vayas pensando si esto tú lo has vivido, si hay alguien que te haya causado este daño, porque entonces podemos pensar que tenemos la capacidad de perdonar como José perdonó. 1, odiado. 2, envidiado. Estamos hablando de su propia familia, de sus propios hermanos. 3, víctima de un intento de homicidio. 4, vendido como esclavo. 5, separado de su familia, de su tierra, de su heredad, de todo lo que él conocía, de su idioma, a un país extranjero. 6, causante involuntario de uno de los dolores más grandes que un padre puede sufrir, que es perder a un hijo. 7, esclavizado. 8, acusado injustamente. 9, encarcelado como criminal. 10, olvidado por aquellos a los que él había ayudado. Ahora, vamos al versículo 16 al 18. Dice que los hermanos no fueron, en primera instancia no fueron ellos directamente. Dice que enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué dice, hermanos? Lloró mientras le hablaban. Versículo 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
Yo no sé si estaban ahí ellos esperando a ver qué oían o qué veían a lo lejos o en algún lugar, pero mandaron a alguien a decirle todo esto, y al ver que José lloraba, ellos corrieron y entraron y dijeron: somos tus siervos, por favor, perdónanos. Y en su mente seguramente había la posibilidad de que podían morir. Por eso decía hace rato, la forma en que enfrentemos la muerte, que enfrentemos nuestra vida, va a determinar la forma en que enfrentemos la muerte. Ellos habían vivido sabiendo lo que habían hecho. Tal vez muchos años ni siquiera pensaban en eso, pero ahora lo habían. Cuando lean la historia de José se van a dar cuenta que ellos dicen antes, allá en el capítulo 42, que ellos habían pecado contra Dios. Se habían dado cuenta, pero no sé si en ese momento apenas les estaba cayendo el 20 o si tenían años entendiéndolo. Y ahora aquí, cuando el papá muere y cuando dicen: pero José es muy poderoso, es el segundo después del faraón, y si él determina que nos sigue odiando, no los odiaba, pero a lo mejor ellos lo pensaban así: ¿qué va a hacer de nosotros? Vamos a morir. Para ellos, quizá en su mente en este momento estaban enfrentando su muerte, porque sabían que podía llegar algo muy duro de parte de José. Y por eso mandan a estas personas, y luego ellos entran y dicen: por favor, José, perdónanos, somos tus siervos. Sí, hicimos mal. Y quiero que noten algo, ellos aquí expresan reconociendo que lo que hicieron fue maldad. No fue: ay, nos equivocamos, José, discúlpanos, no pasa nada, ¿no? Ellos reconocían que había sido maldad, le quisieron hacer daño y lo reconocieron. Y José llora. Quizá José llora porque se da cuenta de esto y lo conmueve. Quizá también lloró porque muy probablemente Jacob no había dicho esto, no había dejado este recado para que se lo dieran a José. ¿Por qué lo digo? Porque José había vivido 17 años con su padre y con sus hermanos. Después fue vendido y estuvo 22 años lejos de su familia. Después trajo a su familia y vivió 17 años hasta la muerte de Jacob. Ahora yo me pregunto, 22 años de Jacob de extrañar a José y José de extrañar a su padre, y luego tenerlo 17 años, ¿ustedes no piensan que habrá pasado largas horas José cuando podía, platicando con su padre y poniéndose al día de todo lo que había ocurrido? Yo creo que sí. Y estoy seguro que su papá, si hubiera tenido que darle un recado como este, se lo hubiera hecho personalmente. Pero aquí estamos, escuchando a los hermanos diciendo: perdónanos. En un sentido, repito, pienso que estaban enfrentando ellos en su mente la posibilidad de su muerte. Pero ¿cómo habían vivido antes? ¿Qué habían hecho? ¿Qué no habían hecho? Nunca le confesaron a su padre, nunca fueron a buscar a José, nunca fueron a pedirle perdón. Pudieron haberlo hecho, no sé qué resultados hubiera habido, pero pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Así enfrentaron su vida y ahorita estaban en su mente enfrentando su muerte. Y muchas veces nosotros, por alguna situación de enfermedad o por algún accidente, por cosas que suceden en nuestra vida, en nuestra mente enfrentamos la muerte. ¿Y cómo la enfrentamos? ¿Con temor? ¿Con rencor guardado? ¿Con remordimientos? No lo sé. No debería ser así. Pero ¿cuántas veces habrá ocurrido en la vida de muchos cristianos? No voy a decir que los de aquí, pero en la vida de muchos cristianos podría estar sucediendo. Y no debería suceder. ¿Qué respuesta da José? Bueno, la respuesta de perdón. José los perdona. De hecho, si leemos el capítulo 45 de Génesis, nos damos cuenta que José ya los había perdonado. José ya había llorado, José ya los había abrazado
a todos y a cada uno, no nada más a Benjamín. Y ya les había dicho, he preparado un lugar para ustedes, vayan por mi papá, vengan, vivan acá, no les va a faltar nada, yo les voy a proveer lo que necesiten, ustedes, sus hijos, vengan para acá. 17 años antes ya lo había hecho José. Y lo que entendemos, lo que yo alcanzo a ver aquí en la Escritura, es que en ese momento, 17 años antes, José tiene la oportunidad de mostrar que ha perdonado a sus hermanos. Pero no sé cuántos años antes él ya los había perdonado. Porque vemos a un José viviendo una vida de integridad. Alguien que confiaba y tenía su fe puesta en Dios, alguien que sabía que Dios tenía un propósito para su vida, alguien que quería honrar a Dios, alguien que vivió íntegramente, un hombre responsable, un hombre que no se dejó abatir por las circunstancias y que allí donde estaba, donde Dios lo tenía, en ese momento él hacía las cosas con excelencia. ¿Que no fue mayordomo de Potifar siendo esclavo? ¿Que no fue el encargado de la cárcel estando acusado de lo que lo hayan acusado, como la hayan llamado en ese entonces? ¿Que no fue ahora el segundo de Faraón y ayudó a la gente? Evidentemente vio por los intereses del Faraón, pero ayudó a la gente, administró también que no estaban muriéndose de hambre, no solamente los egipcios, sino mucha gente. Vemos a este hombre que enfrentó la vida confiando en Dios, siendo íntegro, honrando a Dios en todas las cosas que él hacía, negándose asimismo placeres que eran pecaminosos, como cuando la esposa de Potifar se le ofrece. Y no sabemos cuánto más, pero podemos ver aquí en la palabra de Dios que este José era un hombre que amaba profundamente a Dios y que tenía una relación con él. Por eso él no tenía las leyes, él no tenía la Biblia como tú y yo hoy la tenemos, y él honraba a Dios porque conocía a Dios, conocía de su carácter y sabía que era un Dios santo, que esperaba que quienes confiaran en él vivieran en santidad. Y así vivía José. Estaba enfrentando la vida con fe, con esperanza y con un corazón agradecido a Dios a pesar de donde estaba o donde había estado todos estos años. Por eso estaba preparado para perdonar. Y por eso es que alcanzo a ver que no fue hace 17 años en la historia donde estamos viendo que él perdonó a sus hermanos, sino mucho antes. Mucho antes. Él no vivió amargado, respondiéndole a su patrón, diciéndole, gritándole, no queriendo obedecer, porque él era un hombre que obedecía y sabía que Dios quería que amara a su familia, a pesar de todo. Y cuando nosotros, que sí ya tenemos el Nuevo Testamento, vamos a ir, vayan ahí hermanos, rápidamente, Mateo 6. Mateo 6, versículo 12 y luego el 14 y el 15, y leemos, y perdónanos nuestras deudas. Es Jesús diciéndole a sus discípulos un modelo de oración. Y le dice, digan así, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego, terminando esa parte de la oración modelo, el Señor Jesús vuelve a tocar el tema del perdón y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y lo que podemos ver aquí, y si buscamos, no lo vamos a hacer, pero todos los pasajes que hablan acerca del perdón, entendemos varias cosas. Uno, nosotros al perdonar a otras personas, no es que obtenemos entonces el perdón para la salvación nuestro, porque el perdón que Dios nos otorga es con base en el sacrificio de Cristo, es por Jesucristo que nosotros podemos ser perdonados. Pero al ser perdonados, como el mismo Señor dijo, al que se le perdona mucho, ama mucho. Dios espera que amemos, que lo amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo. Y cuando vemos esto, Jesús está diciendo, el perdón que tú recibes es tan grande que debería llevarte a perdonar también a ti. Si eres hijo de Dios, si has recibido el perdón de Dios, entonces Dios espera que perdones. El perdón es requerido de los cristianos, no es opcional. Así que si tú has puesto tu fe en Cristo, Él nos requiere que aprendamos a perdonar, que lo hagamos. Y para perdonar nosotros necesitamos poder hacerlo.
Y para poder hacerlo necesitamos haber sido perdonados. Y déjame preguntarte en este momento, ¿has sido perdonado por el Señor, por Cristo? ¿Dios te ha perdonado ya todos tus pecados? Porque Dios, que es el creador de todas las cosas, Él tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir, y lo ha hecho en su palabra. Y nosotros desobedecemos y hemos violado la ley de Dios, hemos desobedecido sus mandamientos, sus mandatos, y entonces somos pecadores y merecemos uno de los dos únicos destinos eternos que existen. Si desobedecemos, si no hemos sido perdonados, si no hemos creído en Cristo, merecemos el infierno. Pero Dios dice en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, para que Él muriera por nosotros, para que entregara su vida, para que a través de su muerte pudiera perdonar nuestros pecados, nos pudiera hacer justos delante de Dios, pudiéramos ser entonces perdonados y nos pudiera otorgar la vida eterna por creer en Él. Si ponemos nuestra fe en Él, habiendo reconocido que somos pecadores. Necesitamos poder perdonar, y esto solamente es, para poder perdonar necesitamos poder hacerlo realmente, y esto solamente es si hemos sido perdonados. ¿Tú ya has puesto tu fe en Cristo? Si no lo has hecho, hoy es el día, este es el momento. Pero a los que ya lo hicimos, tenemos que aprender esto. Necesitamos querer hacerlo, esto es una decisión, querer perdonar. Y esto no es otra cosa más que querer ser obedientes a Dios. No es que yo quiera ser buena persona, es que yo quiero obedecer y honrar a Dios. Y necesitamos decidir hacerlo, dejar a un lado nuestro orgullo y decidir perdonar. Y necesitamos efectivamente hacerlo. Quiero aclarar algo, hermanos. Perdonar requiere de nosotros, perdonar a otros requiere de nosotros entender que hemos sido perdonados de pecados tan graves que nos significan la muerte eterna. Es imposible que nosotros paguemos por ello. Es imposible que seamos perdonados a no ser que alguien pague la pena que nosotros merecemos. Y si entendemos esto, cuando volteamos y vemos a mi vecino, a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a quien me haya ofendido, podemos ver la pequeñez de lo que han hecho comparado con todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Y podemos entender por qué, si hemos sido perdonados, somos requeridos para perdonar. Ahora necesitamos también entender algo más. Perdonar no equivale a reconciliarse. No son sinónimos. Porque para que haya reconciliación, la otra parte tiene que mostrar arrepentimiento, tiene que pedir perdón, tiene que estar dispuesto a resarcir el daño si esto es posible, tiene que estar dispuesto y disponible para reconciliarse y para restablecer la confianza y la relación. El que perdona, bueno, tiene que tener una actitud de amor y misericordia que refleja el amor de Dios hacia otros. Implica el renunciar al rencor, a la venganza y al odio hacia quienes nos han ofendido. Entonces, si se fijan, son dos partes muy importantes. El perdón requiere esto y la reconciliación requiere que la otra parte venga, reconozca y esté dispuesto a restablecer la confianza. Entonces, nosotros sí podemos perdonar la parte que nos corresponde, aun cuando no se pueda lograr la reconciliación. Pero debemos estar dispuestos a buscar esa reconciliación. ¿Cómo responde José? Con perdón. ¿Y qué logra Dios a través de esta respuesta de José y de este acercamiento de los hermanos? Bueno, paz como bendición. Recuerdan que mencioné al principio, el subtítulo del sermón de hoy es morir en paz y con paz. Bueno, solamente podemos morir en paz si estamos en paz con Dios, si hemos creído en Cristo y hemos sido rescatados por Él. Pero poder morir con paz
Significa que hemos enfrentado nuestra vida de manera correcta delante de Dios, con fe en Él, una vida que buscamos que sea íntegra delante de Él, honrándolo y buscando perdonar también, para no guardarnos la amargura, el rencor por años. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, hubieran sido 17 años desde niño, guardando rencor, más 22, más otros 17, más 50 que Dios le concedió vivir después, porque murió a los 110. ¿Tú sabes lo que son, o hubieran sido 110 años de rencor y amargura acumulados? Y la pregunta es, ¿tendremos una semana, 2 meses, 5 años acumulando falta de perdón a alguien, acumulando rencor, viviendo en amargura contra una persona? Versículos 22 al 26, ya los leímos, pero dice que José habitó, él y la casa de su padre en Egipto, vivió hasta los 110 años. José vio a sus nietos crecer. Y José les dijo a sus hermanos, y es donde vemos también la fe de José, les dijo, Dios va a visitarlos y los va a llevar de aquí. No pertenecemos a este lugar. Y yo creo eso. Por eso, cuando yo muera, no me entierren. Prácticamente les está diciendo, consérvenme de tal manera que puedan llevar mis huesos a la tierra prometida. Esa fue la forma de enfrentar José la vida, y por eso pudo llegar con paz, en paz, perdonar a sus hermanos, porque él confiaba en ese Dios que lo iba a llevar, aún después de tantos años, a la tierra prometida, y lo llevó. Si tú eres cristiano, el día en que el Señor te llame a su presencia, vamos a conocer a José, porque está allá. Y sus huesos fueron llevados efectivamente a la tierra prometida. ¿Cómo podemos vivir entonces siendo capacitados para perdonar? Como vivió José, ya lo he dicho. Pero algo que es muy importante, hermanos, es una decisión. Y quiero invitarte a eso, hoy y ahora. Perdona. ¿Tienes a alguien a quien no has perdonado? Tú sabes. No quiero que levanten la mano, ni que me digan, ni que me manden una carta, un correo, no. Tú sabes. Tú sabes si hay alguien a quien no has perdonado. Y tal vez te va a costar mucho trabajo y todavía tiempo. Pero si no empiezas hoy a orarle al Señor, a confesarle a Él que no puedes perdonar, que necesitas que te capacite, que necesitas que te ayude, que necesitas que su amor fluya a través de ti, y tú pones tu voluntad en hacer la voluntad de Él para perdonar a esa persona. No sé si es tu papá, no sé si es tu mamá, no sé si son tus hijos, no sé si son tus papás, no sé si es tu hermano en Cristo, no sé si es alguien de esta iglesia, un vecino, un familiar, un primo. Tú sabes. Empieza hoy. Empieza a enfrentar esta vida con respecto del perdón, perdonando, para que cuando el Señor te llame, cuando el Señor nos llame, podamos decir, yo saldé todas las cuentas que tenía en cuanto a perdonar a aquellos que me ofendieron. Estoy en paz. Y Dios trae bendición. Va a traer bendición a tu vida hoy y va a traer bendición en esos últimos momentos. ¿Y sabes qué? Bendición también a aquellos a los que tú perdones, porque vas a ser de testimonio y es muy probable que ellos entiendan el mal, como dijeron los hermanos de José, el mal que han hecho, se arrepientan delante de Dios, puedan pedir perdón, tengan la oportunidad de restablecer la relación contigo y con otros, y al final, si no son salvos, vean cómo Dios te ha transformado de tal forma que quieran buscar lo mismo que tú tienes hoy, a Cristo como Salvador. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu bendición, por tu palabra. Y gracias por tu perdón. Que seamos estos canales también de perdón, pero no solamente para sentirnos buenas personas, sino para obedecerte, para honrarte y para ser de testimonio y que otros vengan a Cristo para obtener ese perdón, para salvación. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.